estar con todos vosotros en plena forma. Entonces, bueno, de nuevo, pues, reiteraros nuestras disculpas por este pequeño inconveniente. El objetivo del webinar de hoy, que durará aproximadamente 40-45 minutos, no queremos extendernos mucho más, es daros nuestras ideas o nuestra visión sobre la situación que debemos abordar en las empresas a través mediante una reestructuración financiera, ¿no? Que va un poquito más allá de la simple refinanciación de las deudas que podemos tener, y aquellos aspectos clave que nosotros, sobre la base de nuestra experiencia, pues hemos ido encontrándonos en los diferentes procesos en los que hemos participado. Me acompaña Marta Dorronsoro, compañera, amiga y abogada especialista en el ámbito financiero, especialmente en el ámbito bancario. Yo soy Javier Galdós, como ya habéis podido ver, especialista en área de Corporate Finance. Bueno, nuestra intención es daros esa visión integral, esa visión completa sobre los aspectos de las reestructuraciones que hemos comentado y que podáis tenernos como referencia, mejor dicho, para abordar procesos en los que os podáis ver inmersos y que os podamos ayudar. Bueno, vamos a poner la presentación que tenemos preparada para vosotros y sobre ello vamos avanzando. Vale, perfecto. Pues como decíamos, reestructuración financiera lo hemos titulado un proceso clave en la viabilidad de la empresa porque entendemos que es la realidad, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una reestructuración financiera, la situación que podemos tener no es la más cómoda, la más adecuada para poder gestionar nuestro día a día dentro de la propia compañía. Esta frase es algo que nos gusta mucho y que lo utilizamos casi como nuestro moto o leitmotiv dentro de la forma de trabajar, porque al final aquí no hay procesos encapsulados o procesos estándar que podemos vender en masa. Siempre nos gusta plantear la idea de que cualquier trabajo, cualquier proceso en el que entramos como asesores o ayudandos son trajes a medida, ¿no? Cada situación, cada compañía, cada proceso requiere o tiene su particularidad y requiere de un análisis individual, de una serie de situaciones y de soluciones particularizadas para poder afrontarlo con la mayor garantía de éxito, ¿no? Con lo cual, pues, comprender las necesidades, idear soluciones y ofrecer las respuestas adecuadas, que si bien pues, parten de una raíz común o de un proceso más o menos común, tienen que ser situaciones individuales, como comentábamos. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué nos tenemos o por qué debemos afrontar una reestructuración financiera? ¿Cómo la afrontamos? ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver? ¿Dónde estamos? ¿No? Cuando nos sentamos delante de nuestra cuenta de resultados, nuestro balance, nuestras situaciones, los dineros, ¿no? Que se dicho de manera más coloquial, y tenemos que prever cuál es la situación o por qué nos podemos enfrentar a una situación de este tipo, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es saber dónde estamos, ¿no? Y qué es lo que estamos afrontando. Bueno, estamos en una situación en la que, bueno, pues en muchas ocasiones o muchas compañías estamos sufriendo caídas de la facturación, en algunos casos cierres parciales o totales provocados pues, por restricciones o por la propia situación de mercado. Empezamos a tener dificultades para atender nuestra deuda, nuestras obligaciones, sobre todo con los proveedores financieros, ¿no? Fundamentalmente las entidades bancarias. Tenemos tensiones de tesorería, ¿no? Y empezamos a tener ciertos retrasos incluso en los pagos a proveedores, en algunos casos pues, con la seguridad social, con Hacienda, también incluso con nuestros propios trabajadores. Y eso nos genera una sensación de incertidumbre con el futuro pues, tremenda, como podemos imaginar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es calma, don't panic, ¿no? Como se suele decir, pero bueno, efectivamente tenemos que afrontar esta situación desde una manera muy objetiva, ¿no? Y no dejarnos arrastrar por el pánico que puede suponer una situación de este tipo. Tenemos 4 o 5 puntos muy claves desde este punto de vista para iniciar este proceso. Y es, lo primero, saber cuánto necesitamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras necesidades de financiación? ¿Qué tesorería vamos a requerir en los próximos 3, 4, 5, 6 meses para poder afrontar esta situación y empezar a diseñar el proceso de reestructuración? Tenemos que plantear medidas de reducción de costes. Tenemos que sentarnos a hablar con los bancos y con los proveedores. No podemos
utilizar la táctica del avestruz o mirar para otro lado y decir, bueno, a ver si esto pasa pronto y ver qué sucede. No, hay que afrontar el problema y sentarnos a hablar con quienes nos han prestado dinero en algún momento, bien desde el punto de vista comercial, nuestros proveedores, o bien desde el punto de vista financiero, como bancos o cualquier otra entidad pseudo pública o parecida. Y sobre todo, bueno, pues empezar a buscar esas ayudas que podemos tener desde fuera, ¿no? Aquí especialmente, pues en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el gobierno vasco tiene una implicación muy evidente con el tejido empresarial y el tejido industrial y es muy pro apoyo a la industria y es algo que tenemos que aprovechar como palanca para afrontar estos procesos. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo primero, pues como ya hemos dicho, hay que hacer un diagnóstico objetivo, ¿no?, de la situación. Oye, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasos vamos a dar? Tenemos que simular diferentes escenarios. Oye, ¿qué sucede si vendo más, si vendo menos, si hago esto, si crezco todo de esta manera, si reduzco costes, si cambio mi cartera de productos, si trato de cambiar mi estructura de capital? Nos podemos ayudar de herramientas automáticas, de herramientas de modelización para simular diferentes escenarios y ver un poco cuál puede ser la evolución en el corto, medio y largo plazo de nuestra propia compañía. Hemos de analizar nuestro endeudamiento, cuál es nuestro mapa de deuda, ¿no? Lo que llamamos nosotros siempre mapa de deuda. ¿A quién le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Cómo he de pagárselo? Y qué garantías, qué colaterales, qué hipotecas, qué avales, de esto nos hablará Marta con más detalle, es decir, pero qué tenemos que hemos puesto como garantía dentro de estas financiaciones conforme a las entidades. Y con todo ese batiburrillo lo metemos en la batidora y tenemos que sacar un plan de viabilidad, ¿no? Y ese plan de viabilidad es lo que nos va a permitir para con los bancos, fundamentalmente, que van a ser nuestros principales acreedores en este tipo de procesos, ofrecerles una salida también a ellos para evitar una situación más dura o más dramática, como puede ser que quieran ejecutar o que nos lleven a situaciones un poco más comprometidas. La reestructuración financiera nosotros la visualizamos como un elemento clave, una palanca de cambio en este tipo de procesos de redefinición o rediseño incluso del modelo de negocio, porque supone un hito clave en la vida de una compañía. Se viene de una situación más o menos estable, de repente suceden hechos sobre los que perdemos algo de control, pues caída de ventas, márgenes, el tema de la pandemia, los llamados cisnes negros en términos de negocios, eventos impredecibles e incontrolables, y nos obligan a tomar decisiones que van a cambiar en el cortísimo plazo, pero sobre todo a futuro, nuestra manera de afrontar el negocio y nuestra manera de relacionarnos con nuestros proveedores financieros. ¿Vale? Los llamados stakeholders, los acreedores, financiadores, etc., lo primero que quieren ver es, oye, yo te he prestado dinero, te he prestado una serie de recursos que son míos y yo quiero verme protegido, ¿no? Es decir, ellos necesitan ver que su situación no se va a ver comprometida con respecto al dinero que te han prestado. Con lo cual, el objetivo fundamental en este proceso es la caja dentro de las compañías. Las compañías, y esto es algo que repetimos, y a veces me aburro a mí mismo de repetirlo un poquito hasta la saciedad, pero las compañías solo mueren, si me permitís la expresión, por la caja. Es decir, la caja es el oxígeno de las compañías. Podemos tener problemas de ventas, podemos vender más, vender menos, situaciones de costes más o menos descontroladas, pero si no estamos generando caja, tenemos un problema que no hay forma de solucionar si no es con la entrada de más caja. ¿Vale? A veces tenemos incluso la situación absurda de que vendemos más, crecemos mucho en términos de negocio, pero se alargan los plazos de cobro con los clientes. Nosotros tenemos que pagar a nuestros proveedores, estamos fabricando, estamos vendiendo, nuestros clientes tardan en pagar y eso nos genera una tensión de tesorería que nos provoca casi morir de éxito, porque estamos vendiendo mucho, cobramos más tarde, con lo cual no tenemos tesorería porque la hemos empleado en comprar a nuestros proveedores y en el proceso fabril y no somos capaces de monetizar, si me permitís la expresión, esas ventas. ¿De acuerdo? Situaciones de reducciones de ventas, la plantilla a la que hay que proteger y reemplazar en el caso de que sea necesario. Yo soy un
un gran defensor de que no hay que afrontar procesos de este tipo reduciendo plantilla más allá de lo estrictamente necesario y por cuestiones muy, muy, muy objetivables. Es decir, no hay que aprovechar este tipo de situaciones para adelgazar nuestra plantilla, eso puede ser un problema futuro, ¿vale? Las complicaciones regulatorias, los proveedores en forma de bancos, las fintech, proveedores de financiación alternativa, financiación no bancaria, pues como pueden ser emisiones de bonos, pagarés y similares en el caso de compañías más grandes. Bueno, al final todo esto tiene que traducirse a lo que nosotros definimos como un plan de actuación, un plan de viabilidad que permita fundamentalmente cuantificar y aumentar la generación de caja o de caja disponible para poder atender nuestras obligaciones financieras y además acompasar o machear esa generación de caja con nuestro calendario de pagos de las cargas financieras que renegociaremos con las entidades y con nuestros proveedores financieros para ser capaz de cumplir y que todo el mundo, bueno, pues forme parte del proceso, se implique en el mismo y nos lleve a cabo salvar esta situación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Táctica versus estrategia, ¿no? Al final la estrategia es el plan general y la táctica son las acciones concretas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es revisar la liquidez, está claro. Es decir, ¿tenemos liquidez? ¿Podemos hacer algo? ¿Tenemos acceso a nueva liquidez? Es decir, los bancos, mis accionistas, ¿puedo pedir dinero? ¿Hay alguien que me va a prestar dinero? Pensemos en nuestra propia economía doméstica, que quizás es mucho más sencillo de trasladar, y es que tenemos una serie de obligaciones financieras, tenemos un préstamo de un coche, tenemos una hipoteca y una serie de gastos corrientes de todos los meses y nos quedamos sin trabajo y nuestros ingresos descienden debajo del nivel de nuestros gastos, ¿no? ¿Qué hacemos? Ahí probablemente no, tendríamos, desde el punto de vista doméstico, un credit crunch, ¿no? No seríamos capaces de acceder a nuevo crédito o nueva liquidez vía financiación bancaria, pero a lo mejor tenemos amigos o familia que nos pueden prestar dinero para pasar esa situación y cubrir ese gap, esa diferencia entre nuestros gastos obligados y nuestros ingresos, ¿vale? Tenemos que analizar nuestra estrategia de financiación, es decir, ¿estamos correctamente endeudados o no? Es decir, ¿es sostenible nuestro nivel de deuda conforme a mi nivel de generación de recursos? ¿Vale? Dicho esto, pues al final volvemos siempre estamos en la misma situación o en la misma idea y es, tenemos que terminar generando o definiendo cuál es nuestro nivel de caja y cómo vamos a compasar esa caja con la deuda que tenemos y cómo tenemos que pagarlo. Rediseñar entonces nuestra estrategia de financiación y dar pasos para adecuarla a nuestra nueva realidad, ¿no? A la realidad de nuestro negocio. Hoy, donde teníamos un nivel de ventas determinado y un nivel de beneficio determinado, ahora tenemos otro que suele ser inferior y tenemos que adecuarnos. Perdón. ¿Cómo lo hacemos? Al final, aquí no hay fórmulas mágicas, no hay milagros, y lo que hay es trabajo y profesionalidad en el desarrollo de un proceso de este tipo. Y estos cuatro pasos que vemos aquí son ineludibles y son los que nos pueden llevar a cerrar un proceso de este tipo con las mayores garantías de éxito. Hay que elaborar un plan de viabilidad serio y profesional, donde seamos capaces de estimar de manera muy, muy precisa, con todas las variables y todas las incertidumbres que nos ofrece el mercado, pero estimar la generación de caja. Hay que simular, como ya comentábamos, diferentes escenarios con grados de probabilidad para ver cuál puede ser nuestra situación más probable en el corto y medio plazo, ¿no? De forma que no seamos o que no nos vayamos viendo desacompasados de lo que hemos puesto en un papel o en una hoja de cálculo. Yo que soy un friki del Excel, siempre digo que la ventaja que tiene es que lo aguanta todo, pero eso luego hay que trasladarlo en acciones concretas, ¿no? Y hay que llevar a cabo realmente las ventas o las reducciones de costes que hemos puesto en esa hoja de cálculo, en ese plan de viabilidad, para que nuestros acreedores, que van a estar igual de nerviosos que nosotros, sean capaces de coger la confianza suficiente y creer y apostar por nuestro plan. Después de ello, hay que establecer ese calendario de pagos que hablábamos, ¿no? Para acompasar la disponibilidad de tesorería, la disponibilidad de caja que vamos a tener con esos pagos o con esas devoluciones a nuestros acreedores.
Y una vez diseñado, definido ese plan, hay que sentarse con las entidades, hay que sentarse con los bancos, hay que sentarse con los acreedores, hay que explicarles, hay que hacerles partícipes, hay que conseguir que formen equipo con nosotros en este tipo de procesos y que, dicho esto, pues, se suban a nuestro plan y sean capaces de afrontar de manera adecuada también ese periodo de transición en el que van a tener que renunciar al cobro inmediato o a las devoluciones inmediatas que teníamos comprometidas, y que donde tenían su propio calendario en el de reembolsos, pues tendremos un calendario distinto donde todo el mundo pues tendremos que ceder algo, ¿no? Al final, como siempre digo, una negociación, un proceso de negociación es bueno cuando las dos partes se levantan de la mesa con la sensación de que podían haber sacado algo más, porque eso supone que han cedido en favor del beneficio común o del negocio común también para la parte contraria, ¿no? Doy paso a Marta, que nos va a contar algunos de los aspectos jurídicos. Vamos a ir intercalando durante el proceso o durante la charla, vamos a ir intercalando los aspectos más de negocio conforme a los aspectos más jurídicos y detalles para que podamos tener una visión más completa. Se me ha olvidado comentar, disculpadme, son estas cosas del directo, se me ha olvidado comentaros, nada más empezar, que cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier pregunta que tengáis, por favor la podéis dejar por escrito en el chat de la presentación, y dedicaremos los últimos 10-15 minutos, en función un poco del número de preguntas, a contestarlas en la medida que podamos. ¿De acuerdo? Gracias. Pues Marta, si eres tan amable. Muchas gracias, Javi. Bueno, pues yo en este punto quiero lanzar algunas ideas de algunos acuerdos que todos estoy segura que habéis oído hablar alguna vez, que suelen ser muy frecuentes cuando se aborda un proceso de este tipo, que son los famosos acuerdos de espera y no agresión, standstill o diferentes nombres que pueden adquirir. ¿Y por qué creo que es importante? Bueno, pues como muy bien ha explicado mi compañero Javier, ya veis que antes de sentarse a negociar con los acreedores financieros, fundamentalmente, hay que hacer muchas cosas. Hay que analizar muy bien las necesidades, hay que ver dónde se está, hay que tener claro qué se va a proponer, hay que tener muy elaborado un plan de viabilidad, porque va a ser lo primero que nos van a pedir. En definitiva, hay muchos deberes y muchas tareas para hacer. Esto lo uno porque la experiencia nos ha demostrado, y por muy optimistas que queramos ser siempre, la realidad es que estos procesos de negociación son procesos largos, bastante más largos de lo que a todos nos gustaría. La media, yo creo que entre 2-3 meses es ir muy rápido. Con lo cual, esto nos da una idea de que hay que empezar a tener una visión y a analizar todas las cuestiones, o lo ideal sería abordarlo con suficiente tiempo y no empezar en una situación quizá más complicada en la que, como bien comentaba mi compañero Javier, ¿no?, la caja ya nos aprieta, la liquidez, ya empezamos con problemas de no sé si voy a poder atender las próximas obligaciones de pago y ya pues un poco nerviosos todos, ¿no? Entonces, en estos casos suele ser muy útil el poder firmar un acuerdo de este tipo. ¿Qué es realmente este acuerdo, ¿no? Un acuerdo de este tipo no va a tener ningún sentido si la compañía, pues como decimos, comienza un proceso de reflexión primero previo, con tiempo suficiente como para poder abordarlo y empezar la negociación, pudiendo atender los compromisos de pago en los próximos meses. Pero si por el contrario nos ha pillado el toro, las cosas se han complicado y podemos encontrarnos con una situación en la que cuando empezamos a negociar pues estamos próximos a empezar a impagar, o incluso en algunos casos ya se ha producido algún impago, que también lógicamente pues a las entidades financieras les pone más nerviosos. ¿Qué es lo primero, lo que recomendaríamos hacer, ¿no? Pues firmar un acuerdo de este tipo, un acuerdo de espera y no agresión. Deciros que no son acuerdos que estén reglamentados, no hay ningún código, ninguna ley ni nada que lo regule. Son acuerdos que se basan en el conocido principio de autonomía de voluntad de las partes, es decir, la libertad de pactos entre todos los que participan en el proceso, y por lo tanto no debemos dejarnos llevar por el nombre, porque realmente si cogemos una standstill en 3 procesos, pues probablemente en algunos casos sea muy diferente una de otra, ¿no? Sin ninguna duda hay algunos aspectos comunes, que es a lo que quiero ir, porque realmente es importante saber que estos acuerdos sí que dan un cierto margen de tranquilidad,
porque la filosofía o el objetivo fundamental es, como se llama, ¿no?, un acuerdo de espera. Es decir, todos los implicados están de acuerdo en esperar y dar un tiempo que permita avanzar en el proceso de negociación, con lo cual ya pues bueno, da una cierta más tranquilidad, ¿no? Y sobre todo eso se acompaña con un acuerdo con lo que se denomina un pacto de no agresión. Un pacto de no agresión, traducido jurídicamente en este campo, que es pues un acuerdo en el que las entidades lo que van a decir es que durante este tiempo en el que es posible que se produzcan impagos o ya se han producido, se comprometen a no declarar el vencimiento anticipado, se comprometen a no ejecutar garantías y, lo que suele ser a veces mucho más importante, se comprometen a no instar la declaración de concurso necesario, que no es algo muy habitual que hagan las entidades financieras, pero como sabéis, desde un punto de vista jurídico siempre van a tener esa posibilidad, ¿no? Entonces, esto siempre suele ser común en todos los acuerdos de standstill o pacto de espera y no agresión, y son útiles en esa medida. Pues nos dan un cierto confort, un cierto tiempo de una tranquilidad en el que por lo menos sabemos que no nos van a agredir y no tenemos el miedo a ver si ejecutan esta hipoteca y todo se desencadena, ¿no? Porque normalmente suele ser que como una entidad comience a ser más agresiva, luego todo al final pues, se desmorona un poco porque se precipita. Entonces, esa es la virtualidad, pero no más que eso. Es decir, tener en cuenta que nunca un acuerdo de este tipo, por mucha libertad de pactos, porque la experiencia nos ha demostrado que nunca va a poder llegar a ser una verdadera innovación de las condiciones de pago. Por lo tanto, una cosa es que los vencimientos sigan siendo los mismos, que siga habiendo obligación de pago en una determinada fecha. Lo que sucede al amparo de este acuerdo es que no cumplo, no pago y no pasa nada. Y digo no pasa nada entre comillas, porque desde luego lo que va a pasar es que los intereses de demora probablemente nos los van a seguir aplicando después y se puede ahí juntar pues, una cantidad importante. Por eso, dentro de esa libertad de pactos, pues bueno, uno de los aspectos que a veces se suele incluir y que hay que tener una cierta habilidad para conseguirlo es algún acuerdo en relación, por ejemplo, con los intereses de demora. Pero nada más, suelen ser acuerdos muy breves, no más de 2 o 3 meses, aunque en algunos casos pues, se pueden ampliar. Y con esto lo que quiero decir es que puede ser muy útil que en un momento determinado, cuando abordamos este proceso, si ya estamos en una situación un poco incómoda desde el punto de vista de liquidez, tienen su fuerza y su importancia, pero que también sepamos lo que es, que no pensemos que como he firmado un acuerdo de standstill o acuerdo de espera y no agresión, ya puedo estar tranquilo. Y le doy paso a Javier. Vale, gracias Marta. El concepto del standstill o ese periodo de la traducción literal, ¿no?, que sería el que demos quietos todas las partes, ese pacto de no agresión, tiene su verdadera importancia porque nos tiene que hacer ganar o marcar un periodo de tiempo en el cual podamos negociar de manera más tranquila con las entidades, como decía Marta, sin que ejecuten, ¿no?, sin que nos fuercen y sin que nos lleven adelante en procesos mucho más complicados, como podría ser pues, el concurso, porque como una entidad decide ejecutar una garantía, el resto van a ir todas detrás diciendo, bueno, se ha abierto la veda y vamos para allá, ¿no? Entonces eso nos tiene que marcar un poco el comienzo de la negociación para poder afrontar el proceso con más tranquilidad, sobre todo con una perspectiva más aséptica y, como hemos dicho al principio, no dejándonos llevar por las urgencias o por el pánico que sucede en una situación de este tipo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene un proceso de reestructuración financiera como lo que estamos planteando? ¿Vale? Al final, de lo que se trata es de que al final o la situación, o la foto final, valga la redundancia, del proceso de la foto de nuestra deuda, de nuestra situación de endeudamiento, de nuestra estructura de capital, sea distinta a la inicial o cuando arrancamos el proceso, y además sea más acorde a nuestra nueva realidad del negocio, ¿no?, nuestra nueva capacidad de ventas, a nuestra nueva capacidad de generar caja. ¿Okay? Entonces, podemos entrar desde un proceso el más sencillo que sea, renegociamos los plazos, ¿no?, o el calendario de pagos y hacemos una innovación de plazos, con lo cual donde tenía que devolverte la deuda en 7 años te la voy a devolver en 12, significa que vas a cobrar más intereses, pero mi carga o mis desembolsos anuales o mensuales van a ser menores, ¿no?, y me das un poco más de oxígeno. ¿De acuerdo? Imagino que todos habréis oído en la radio
estos anuncios antes pagaba 2.000 euros al mes de préstamos y las tarjetas y el coche y no sé qué, y ahora pago solo 650 gracias a fulanitos. No voy a decir el nombre de estos. Claro, lo que hacen es simplemente pues, coger todas las deudas, reunificarlas. Si tienes una vivienda, un inmueble que puedan hipotecar y donde tenías préstamos personales o tarjetas de crédito, pues lo meten en una hipoteca y lanzan la pelota a 10, 15, 30 años a futuro. Entonces, así efectivamente sucede. Claro, eso de manera más profesional y puesto en el plano de una corporación, lo que tenemos que hacer es un calendario acorde y razonable a futuro. ¿De acuerdo? Debemos evitar bloqueos, restricciones, es decir, situaciones que nos impidan, al margen de atender nuestros compromisos, que también nos impidan o que nos limiten la operativa diaria, de nuestra operativa comercial, nuestro negocio, porque como tengamos restricciones de ese tipo, entonces sí que la situación se vuelve inmanejable o insostenible desde el punto de vista de la generación de caja. Yo insisto mucho en el tema de la generación de caja porque es lo que necesitamos. Al final, nos han prestado dinero, hemos utilizado ese dinero para adquirir recursos productivos, para afrontar situaciones, para lo que fuere, para adquirir existencias, y ese dinero tenemos que devolvérselo. Tenemos que firmar un contrato libremente con una entidad financiera o con un acreedor del tipo que fuera, en el que nos ha prestado un dinero y nosotros nos hemos comprometido a devolvérselo, pagando unos intereses y en un plazo determinado. Y contra ello tienen una serie de derechos, hay un ordenamiento jurídico que le permitirá afrontar para reclamarnos esos pagos. Si no llegamos a un acuerdo para cambiar las condiciones de devolución de ese dinero que nos han prestado. ¿De acuerdo? ¿Cómo reaccionan las entidades financieras, ¿no? El resto de acreedores, que al final es un poco la pregunta del millón. Me voy al banco y le digo, no te puedo pagar. ¿Qué hacemos? ¿No? Pues, alguien se puede echar a llorar, ¿sí? o pueden echarte de la oficina de malas maneras, o te pueden decir, bueno, pues siéntate y vamos a buscar una solución. Lo normal es, siéntate, vamos a buscar una solución. Nuestra recomendación es que en vez de presentar un problema, presentemos una solución. Es decir, vamos a la entidad financiera o a las entidades financieras diciendo, estamos en esta situación, prevemos que podemos tener problemas para pagaros o estamos teniendo ya algunos problemas, hemos desarrollado este trabajo, hemos hecho este plan y con esto queremos ver con vosotros qué os parece para llegar a un acuerdo entre las dos partes que nos permita de manera adecuada afrontar esta situación. Yo siempre digo, y esto es un poco, pues, si queréis, modo consultor o modo asesor, pero es decir, a mi equipo también le digo, no me vengas con un problema, venme con la solución. Cuéntame la solución y después me cuentas por qué has tenido que diseñar esa solución y es porque tenías un problema. Es importante, y no lo hemos comentado al principio y eso es fallo mío, que nos anticipemos todo lo posible a una situación de este tipo. ¿De acuerdo? Tenemos, y esto es casi inherente a la condición humana, ¿no? Afrontamos el problema cuando ya lo tenemos encima. Pero como gestores en diferentes ámbitos dentro de las empresas deberíamos ser capaces de prever o anticipar situaciones de este tipo y aunque ahora tengamos situación más o menos cómoda, ¿no? Estamos en una situación, por ejemplo, pues que nos han regado de liquidez vía préstamos ICO, ayudas públicas y similares, pero el que más o el que menos tiene cierta intranquilidad, cuando haya que empezar a devolver esto o cuando tenga que recuperar a mis trabajadores que están en ERTE y tenga que empezar yo a cubrir realmente su coste, ¿qué va a suceder? Pues vamos a anticiparnos, ¿no? A esta situación. No vamos a esperar a que nos atropelle, sino vamos a anticiparnos. Las entidades, sobre la base de nuestra experiencia, reaccionan muchísimo mejor cuando somos transparentes y con cierta honestidad planteamos, oye, prevemos que podemos tener una serie de problemas dentro de 4, 5, 6 meses en función un poco de la evolución que estamos llevando, casi que deberíamos sentarnos a ver qué solución le damos a esto para que a ninguna de las dos partes nos pille esta situación. Porque lo peor que puede suceder, como decía Marta, es que vayamos a afrontar una negociación cuando ya tenemos posiciones vencidas, cuando ya les hemos dejado de pagar algunas cuotas de los préstamos, ¿no? Entonces, prever y anticiparse, y como digo, pues un plan de negocio realizado de manera rigurosa, una actitud abierta, transparente, honestidad en el proceso, ¿no? Como digo, pues, anticipando los problemas y aportando soluciones en ese sentido. Va a contar o va a hablarnos Marta ahora sobre las garantías. Ya las ha anticipado con
hablando del standstill, y ahora sobre las garantías, qué podemos hacer, qué hay, cuáles son las que ya están, cómo podemos utilizarlas también como herramienta de negociación, ¿vale? Y nos va a comentar también brevemente un pequeño o un proceso que suele suceder, ¿no? La homologación judicial en este tipo de procesos, que en ocasiones nos da un confort jurídico, corrígeme Marta, un marco mucho más estable desde el punto de vista legal y jurídico a procesos de este tipo para confort de ambas partes, ¿no? Marta, cuando quieras. Gracias, Javier. Bueno, a mí me encantaría poder estar hablando con vosotros mucho tiempo de todo lo que ha dicho ahora Javier, pero la verdad es que el tiempo es limitado, entonces creo que voy a ser más realista y os voy a comentar 2 apuntes en torno a las garantías que me parecen muy importantes tener en cuenta y que en nuestra experiencia durante todos estos años vemos que a veces pueden, no digo dinamitar, pero desde luego complicar mucho un proceso de negociación de este tipo. En primer lugar, hay que tener en cuenta una máxima clarísima. O sea, en cualquier proceso de renegociación de deuda, sea refinanciación, reestructuración o lo que fuere, el acreedor siempre va a tener la máxima de que va a intentar mejorar su posición, o por lo menos, desde luego, lo que tiene claro es que no puede perjudicarla, ¿no? Pensemos que no siempre, pero yo me atrevería a decir que en el 99% de los casos este tipo de procesos pasa por alargar los plazos de pago, con lo cual ese es un elemento muy importante a la hora de, ¿no?, los comités de riesgos valorar, bueno, y cómo estamos, ¿no?, qué garantías tenemos o qué podemos pedir. Como os digo, 2 apuntes. Conoceréis que existen 2 tipos de garantías, fundamentalmente, las garantías personales y las garantías reales. Las garantías personales, que son aquellas en las que hay una tercera persona que garantiza las obligaciones de pago, que muy habituales las garantías bancarias, ¿no?, cuando un banco nos da un aval, pero no solo eso. En grupos de sociedades puede ser que haya garantías cruzadas, comfort letter o garantías corporativas, como queramos llamarlos, y muchas veces, o en nuestra experiencia nos encontramos que suelen intervenir en muchas ocasiones sociedades de garantía recíproca, que al final se articula jurídicamente sus compromisos vía fianza, ¿no?, o vía garantía personal. Bueno, pues en estos casos mi consejo es, desde el principio hay que identificar y tener muy en cuenta esos garantes. ¿Qué suele suceder? La empresa, como muy bien comentaba mi compañero Javier, tiene claro su mapa de deuda y su mapa de acreedores. Y en ese mapa de deuda y de acreedores, pues no van a figurar los fiadores, porque efectivamente no son acreedores como tal, ¿no? No tienen una deuda. Pero ¿qué sucede? Que en un proceso de renegociación, si alargamos los plazos y tenemos un fiador, llámese sociedad del grupo, pero sobre todo sociedad de garantía recíproca, conforme al Código Civil Español, si se prorroga ese plazo con el deudor sin el consentimiento del fiador, se va a extinguir la fianza. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Y qué es lo que nos ha sucedido? Que si no identificamos desde el principio y tenemos ya en el radar que no sé qué entidades, esas pólizas estaban garantizadas por no sé qué sociedad de garantía recíproca y se les avisa al final. ¿Por qué? Porque la entidad financiera lo que lógicamente va a decir es: yo no voy a perder mi garantía. Entonces, si la sociedad de garantía recíproca está de acuerdo con este planteamiento, adelante por mi parte. Entonces, tengámoslos en cuenta desde el principio, porque si no, como os digo, no sé si dinamitar, pero complicar cuando ya parece que estamos firmando y ahora de repente hay que ir donde esta sociedad y explicarle que consienta, ¿no? Entonces, un consejo en ese sentido. Y el otro, muy brevemente, en la otra parte de las garantías, que son las garantías reales, y por antonomasia normalmente la que se utiliza es la hipoteca, ¿no?, como bien decía mi compañero Javier, pues como una palanca pues para intentar dar más plazo en función de qué bienes tengan y cómo estén grabados anteriormente. Siempre que vamos a hablar de hipotecas, todas las entidades financieras van a tener muy en cuenta y muy presente el tema del rango hipotecario, que resumiéndolo muy mucho es la posición que tienen ellos dentro de las diversas posibles hipotecas que puede tener una finca. Y lo que no van a estar nunca dispuestos, y en esto os puedo asegurar que son extremadamente rigurosos, es a perder esa posición. Para que me entendáis de una manera quizá más común, es llegar el primero, ¿no? Si yo he anotado el primero y tengo mi derecho de hipoteca el primero, pues no quiero que nada de esto que vaya a hacer me coloque en una peor posición y me coloque el segundo, porque eso significa que luego igual no puedo cobrar. Entonces, esto hay que analizarlo muy mucho, hay que tenerlo muy en cuenta
hay fórmulas jurídicas para poder salvarlos. Si se está planteando en esa renegociación que hay que anular los préstamos que tenían hipoteca, ojo, porque eso va a suponer la pérdida del rango, y alguno dirá, no pasa nada, porque luego firmo el nuevo con una cláusula de igualdad de rango o equiparación de rango y tengo el problema solucionado. Y sí, jurídicamente tienes el problema solucionado, pero tienes un coste fiscal tremendo, porque, por ejemplo, ese tipo de cláusulas va a tener impacto fiscal. Entonces, con esto simplemente mi consejo es miremos bien, no dejemos de lado, hay elementos muy importantes, como bien ha comentado mi compañero, que hay que evaluar, pero la parte de las garantías también incorporarlo desde el principio para tener el mapa de los garantes y ver un poco qué podemos traccionar en ese sentido. Y brevemente, como comentaba Javier, el tema de la homologación judicial, simplemente lanzaros la idea de que si alguno de vosotros habéis vivido o habéis experimentado este tipo de procesos, la regla general suele ser que aunque tengamos quizá un pool bancario diferente, que haya entidades más pequeñas con vencimientos de pago distintos que están próximas ya a terminar, cuando se aborda un proceso de este tipo, la experiencia nos indica que todos quieren que estén todos y que todos hagan el esfuerzo. ¿Qué sucede? Que eso a veces nos lleva a la problemática de que, claro, entidades que pueden tener un peso más pequeño o cantidades más pequeñas o que están próximas a terminar su deuda, pues lógicamente no les hace ninguna gracia empezar a hablar de alargar los plazos. Y eso puede conllevar a que si se exige unanimidad y todos tienen que firmar, nos encontremos que nos quedamos sin acuerdo, ¿no? Entonces, aquí simplemente lanzaros la idea de que el proceso de homologación judicial, que suele estar más vinculado a evitar posibles retroacciones o acciones de retroacción o de reintegración si finalmente la compañía acaba en concurso, también tiene otro efecto totalmente distinto, que es este efecto de arrastre, que lo que quiere decir es que podemos poder llegar a obligar a aquellas entidades que no están dispuestas a firmar, justamente con una serie de requisitos y una serie de aspectos, pero que no frustre la posibilidad de llegar al acuerdo. Que incluso aunque algún disidente se niegue, podemos conseguir el éxito y tener firmado el acuerdo de refinanciación o de reestructuración. Vale, muchísimas gracias, Marta. Vamos a dedicar los últimos 5 o 7 minutos que tenemos programados a daros lo que hemos venido a llamar una hoja de ruta, ¿no?, en relación a cómo afrontar un proceso de este tipo, siempre pues, teniendo en cuenta lo primero que hemos dicho, que estos son procesos a medida o trajes a medida y con situaciones puramente particulares e individualizadas, pero bueno, sobre la base de esta estructura, ¿no? Incluso los procesos más singulares recorren casi todos el mismo camino. Vamos a contaros esto de manera breve y Marta nos hará también un pequeño resumen de cuál es la situación desde esa perspectiva puramente jurídica. Nosotros definimos un poco el proceso en 3 fases, ¿no? Que estimamos en una situación idílica cuál podrían ser los plazos. En un plazo inicial de unas 2 semanas debemos de ser capaz de identificar dónde estamos y qué necesitamos, básicamente, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Fundamentalmente, nuestra caja, qué necesitamos, perdónenme ser un poco más coloquial, cuánta pasta necesitamos para afrontar lo que nos viene por delante y de dónde la sacamos, ¿de acuerdo? Entonces eso lleva pues, una serie de actuaciones concretas, ¿no? Pues oye, hay que definir el liquidity gap, cuáles son nuestras previsiones de caja, simulación de escenarios, qué puede pasar, si vendo más, menos, aquí, allí, reducción de costes, hay que establecer equipos de trabajo, los flujos de trabajo tienen que ser los más ágiles y eficaces posibles para no perder el tiempo y tener bien identificados los procesos y sobre todo hay que sentarse a revisar todas las escrituras, la documentación financiera para ver qué tenemos o qué cláusulas hay en los contratos con los acreedores financieros y dónde podemos empezar a negociar, ¿no? Dejadme aquí que os haga un pequeño comentario. Por ejemplo, en muchas hipotecas particulares o en muchos contratos, préstamos con garantía hipotecaria personales, los bancos permiten aplazar de manera automática 1 o 2 cuotas sin más explicaciones que simplemente comunicarlo, ¿no? Es una facilidad que se introdujeron hace unos años para dar pues, algo de oxígeno. Oye, pues ha pasado algo, he tenido un imprevisto este mes, pues aplazo la cuota y la pago dentro de 6 meses o la reparto en los próximos 12. Vale, pues todo ese tipo de cosas deberíamos ser capaces de identificar para saber con qué herramientas contamos para afrontar el proceso.
Una segunda fase, que puede durar en torno a mes y medio o 2 meses, lo que hemos venido a definir como plan de actuación, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer cosas para movernos, hay que empezar a andar, ¿no? Hay que tomar decisiones que generen liquidez, planes de acciones para implantar medidas de control de costes y similares. Es fundamental tener en la cabeza que el sacrificio que les vamos a pedir a nuestros proveedores financieros, a nuestros acreedores, de que renuncien a lo que ya tienen firmado y firmen algo que es peor para ellos porque se va a dilatar en el tiempo, incluso vamos a poder llegar a plantearles una quita de determinadas cosas, va a exigir también un sacrificio por nuestra parte. Esto es un proceso recíproco, es decir, oye, banco, necesito que donde te pagaba en 10, ahora te tengo que pagar en 15, y él te va a decir, vale, pero donde venías teniendo esta situación en la que te gastabas en esto, recorta tus gastos, compórtate de manera más austera y vamos a establecer un mecanismo en la que las dos partes nos sacrifiquemos por el bien común, que es garantizar la viabilidad de la compañía. ¿De acuerdo? Esa propuesta financiera, comunicarlo adecuadamente, hay que establecer mecanismos de control muy estrictos para ver que se están cumpliendo los planes. Y con eso sentarnos con las entidades. Y por último, que es un proceso que establecemos en 2 semanas, pero en realidad es un proceso casi ad eternum, ¿no? por cuestión de cómo llevar a cabo esa sostenibilidad de las medidas, ¿no? De esas actuaciones y de esas acciones que hemos llevado a cabo, ¿no? Mejora, control, seguimiento de las posiciones, es decir, si sucede algo, si volvemos a tener situaciones o escenarios imprevisibles, ¿cómo podemos afrontarlos? Hay que ir actualizando de manera recurrente las políticas de tesorería, ¿no? Es decir, si nos sucede algo, ahora ya hemos establecido este calendario, pero de repente pues ahora un proveedor deja de servirnos o un cliente nos viene con un impago. Es decir, ¿qué hacemos con todo este tipo de situaciones? Puede ser interesante si lo podemos afrontar de una manera sencilla, establecer o aprovechar la situación para desarrollar o implementar medidas tecnológicas, ¿no? Que nos vayan a ayudar a futuro para la toma de decisiones, para la evaluación, para la anticipación. Esas herramientas de control de tesorería, ¿no? Que nos pueden ayudar mucho más allá incluso de la propia hoja de cálculo para la previsión, ¿no? Las propias entidades tienen sus herramientas medianamente sencillas que nos ayudan a prever, ¿no? Y nos hacen, oye, pues estos son los cargos previstos, estas son las situaciones en función de tu histórico, esto es lo que te puede venir en los próximos meses y demás. Y sobre todo esto es un proceso continuo, ¿no? O sea, esto no puede ser, salvamos la situación, llegamos a un acuerdo con las entidades, hemos cerrado el proceso de manera más o menos adecuada, pero tenemos que ir adelante y prever que esta situación, ¿no? Esperemos que no se pueda dar, pero sobre todo que nos sirva de aprendizaje para ir mejorando y sobre todo anticiparnos a situaciones que nos puedan comprometer, ¿no? Entonces, bueno, esto es de manera rápida y resumido cómo vemos un proceso. Marta nos va a dar alguna pincelada más concreta al respecto de cuál es nuestra propuesta y cuál es el aspecto jurídico, y con esto pues terminaríamos y daremos paso a las preguntas y contestamos vuestras inquietudes. Bueno, pues dentro también de los tiempos, ya os he comentado al principio, ¿no? He comenzado diciendo que suelen ser procesos largos. Estoy completamente de acuerdo dentro de ese calendario, lo que está de parte de la compañía, esas semanas en las que hay que trabajar, hay que valorar y hay que hacer las propuestas, pero lamentablemente yo no puedo decir en una hoja de ruta cuántas semanas, ¿no? se tarda luego. Se puede estimar en firmar y en culminar el proceso de firma de estos acuerdos, porque hay, como muy bien explicaba Javier al principio, esto va a ser trajes a medida. No tiene nada que ver aquellas compañías que tienen un pool bancario diverso, que su mapa de deuda actual deriva de situaciones de financiación a lo largo del tiempo con variopintas condiciones y diferentes situaciones que, lógicamente, desde un punto de vista jurídico nos va a obligar a que todos se pongan de acuerdo al menos en los elementos básicos y a partir de ahí pues ver cómo estructuramos jurídicamente ese acuerdo, ¿no? Si lo hacemos como un acuerdo marco con lo básico y luego cada uno sus bilaterales con sus entidades, o si provenimos ya de algún tipo de acuerdo en el que estaban todos novarlos. Entonces la complejidad va a depender mucho sobre todo de esos aspectos, ¿no? Ahí, pues bueno, nosotros siempre tratamos lógicamente de mirar no solamente los tiempos, el coste fiscal, todo, ¿no? Tratar de facilitar, si ya de por sí yo creo que son procesos complejos, pues tratar de hacerlos lo más sencillo posibles
y lo más ágiles. Pero cada caso va a ser una realidad distinta. Vale, pues dicho esto, disculpad, supongo que nos vemos todos un poco con el tema de las... Dicho esto, bueno, pues simplemente dejaros en pantalla un poco cuál es nuestro mapa de servicios enfocado a este tipo de situaciones. Por supuesto, agradeceros el tiempo, la atención prestada durante estos minutos, ponernos a vuestra disposición pues para ayudaros en lo que fuere necesario por vuestra parte o consideréis que podamos ser de utilidad para llevar a cabo un proceso de este tipo o un análisis, ¿no?, de cuál es vuestra situación y en ese sentido. También es cierto que a veces podemos decidir de manera proactiva una situación o reestructurar nuestra posición financiera con las entidades, no porque tengamos problemas, sino porque hemos decidido que queremos mejorar nuestra posición, que queremos afrontar lo que viene de una manera distinta, estamos en buenas condiciones y eso las entidades también lo agradecen, ¿no? Pues, no tenemos que ser una gran empresa y hacer una emisión de pagarés en Irlanda de 500 millones de euros que utilizamos a los bonistas para reducir deuda y demás, o dar entrada a un socio capitalista que ponga 2.000 millones de euros y con eso cancelar deuda. O sea, si estamos en buena situación, a lo mejor es interesante también plantearnos oye, y si tratamos de mejorar o de ordenar nuestro pool bancario, nuestro mapa de deuda, o incluso ser capaces de ver cuál es el equilibrio riesgo-rentabilidad que puede suponer cancelar una parte, anticipar la cancelación o la amortización de algunas de las financiaciones, sustituirlas en el caso de que podamos acceder a mejores condiciones, ¿no? Todo esto es lo que sucede. Bueno, dicho esto, pues ponernos a vuestra disposición en ese sentido y ver un poco qué es lo que podemos afrontar o lo que podemos ofreceros.